Hola, bienvenidos a este VICAS Abra Palabra desde el Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Manizales, en alianza con UMFM 101.2, la emisora institucional de la Universidad de Manizales. Soy Richard Millán, hoy me acompaña como invitado para este diálogo el profesor Camilo Vallejo. Él es director de Manizales ¿Cómo vamos? Y también dirige el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales. Profesor Camilo, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué más, Richard? ¿Cómo va? Contento de estar aquí en este programa. Em, bueno, a ver qué es lo que... ¿A qué me trajeron? ¿A qué me Aquí invitaron? traen. ¿Cómo va Manizales? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, bien, Richard. Manizales, ¿cómo vamos? Es una institución de la ciudad que, que creo que ya tiene como el prestigio y la validación social para seguir haciendo su trabajo. Sus aliados, digamos que lo tienen en su agenda y eso permite pensar que tenemos un programa para varios años. Obviamente lo que implica pues ir también transformándose, porque los tiempos van cambiando, los datos van saliendo más rápido, entonces por supuesto ahí estamos pensando qué hacer, pero sin duda es una guía que le sirve a los manizaleños y, y bueno, y al territorio en general para tomar decisiones y tomar decisiones informadas. ¿Para qué sirven los datos? Precisamente en ese sentido. En un país de estos que pide tanta Sí. información, ¿no? Richard, yo creo que los datos cumple como tres funciones importantes. La primera es que en las discusiones públicas, en los debates públicos, nos pone como un mínimo en el cual estar de acuerdo, ¿cierto? Es decir, aquí muchos entramos a discutir muchas cosas del desarrollo de la ciudad, de cómo va el país, pero si lo discutimos sobre la base de los mismos datos, a lo mejor la discusión avanza y sea más productiva. En segundo lugar, si uno no está de acuerdo con esos datos, permite que haya una cultura en la ciudadanía de cuando se va a rebatir un dato, de cuando uno dice que no está de acuerdo con ese dato, pues tener una discusión más profunda de ese dato, cómo se podría medir mejor, porque ese dato, digamos, se nos queda corto. Y a mí me gusta que la gente aprenda datos incluso para criticar los datos, pero que lo critique con fundamento. Y creo que en tercer lugar permite acercar a las personas que quieren llegar a acuerdos de manera real, porque a veces en nuestra política el que llega con información falsa, que porque está interesado en seguir usando información falsa, por ejemplo, pues cuando encuentra los datos lo piensa dos veces, o al menos no llega a esos espacios e impedimos O con que se ensucie mucho la conversación, sobre todo esas conversaciones que necesitamos que avancen y que necesitamos llegar a acuerdos que no siempre es tan fácil. Pues conectemos las dos cosas. Manizales, ¿cómo vamos con el Observatorio de Transparencia? Que es un ejercicio bien interesante. La transparencia en el país también tiene que ver con los datos, es decir, nosotros cómo transparentamos lo que hacemos como ciudadanos y en el caso de los servidores públicos, como servidores públicos que deben cuidar el buen uso de los recursos públicos. Y allí es donde tal vez se presenta el principal escenario de la corrupción en Colombia. ¿Cómo opera ese observatorio de transparencia en esa misma función de ayudar a darle claridades a la sociedad de cara a hacer esa veeduría que viene haciendo también a través de los datos una entidad como Manizales? ¿Cómo vamos? Claro, es que los datos al final son los que permiten tomar decisiones, como lo decía, pero que existan esos datos implica un esfuerzo del gobierno, de los privados que cumplen ciertas funciones públicas, de poder ofrecerle a la ciudadanía esa información para que pueda fluir y podamos entrar en esos debates y los acuerdos, todo lo que acabo de decir. Entonces, a veces a los gobiernos les cuesta mucho transparentarse, es decir, mostrar lo que hacen, mostrar si lo que están haciendo da resultados, mostrar cómo toman una decisión, cuál es el proceso que tuvieron para tomar determinada decisión, cuáles son los diagnósticos que hacen para tomar decisiones. Y les cuesta porque en nuestras democracias, que son un poco frágiles, son un poco débiles, los gobernantes y los funcionarios están acostumbrados a que es mejor no mostrar para que no me hagan control, ¿cierto? Control ciudadano. Entonces, mientras menos lo hagamos aquí No me calladitos, clavo el sí, cuchillo. es mejor no clavarme el cuchillo porque eso la gente se entera y eso parte de un presupuesto democrático de la transparencia y es que el presupuesto democrático es que si la democracia es que los ciudadanos pueden hacer cualquier cosa para poder controlar el poder, Ujú. a diferencia de cualquier otro sistema político, pues la información es una de las herramientas con las que uno puede hacerle control al poder. Entonces, claro, en una democracia lo que se busca es que la ciudadanía tenga cada vez más información y contrarrestar un poco esos esfuerzos a veces de cierto sector público que no le interesa mostrar mucho. Entonces, esto sirve para la corrupción,
pero también sirve para lo que hacemos en el cómo vamos, de medir cómo va el desarrollo, si una política está funcionando, si una política es urgente y poder tener eso. Pero si nosotros no tenemos información a la mano, que sobre todo la que provea el gobierno, va a ser muy difícil tomar las decisiones. Por eso siempre la Pero eso es insistencia. obligatorio hacerlo, Claro que sí. ¿y no se hace? No se hace. ¿Por qué es obligatorio? Porque en la Constitución hay un derecho muy importante que es el acceso a la información. Claro. Y es un derecho que está en el mismo capítulo, el mismo título del derecho a la vida, el derecho a la libertad. O sea, es un derecho tan importante como cualquier otro, pero se ha dejado un poco por allá como en el último closet del poder público y eso hace que no sea fácil y no se cumple. Digamos, hay O muchos se cumple esfuerzos a medias. y se cumple a medias. Y la primera entidad responsable, según la ley, hay una ley que ya ha regulado ese derecho, sobre todo la ley 17/2/2014. Esa ley le entrega esa función a la Procuraduría. La Ajá. Procuraduría es la que tiene que estar velando que las cosas se estén publicando. Y hay cosas que uno ve que no se están publicando y uno ve que la entidad de control, en este caso la Procuraduría, no hace mucho por eso, en fin. Y cuesta para los ciudadanos tener que acudir a esas informaciones Ujú. muchas veces por derecho de petición o una vuelta más larga cuando la ley, mucha de la información la obliga a a que se publique mínimo en la página web, pero pensaría uno que hoy en día en las redes sociales y debería tener muchas más herramientas. Publicar datos a medias, pues, de cierta manera también permite, digamos, escenarios de ocultamiento de información, tal vez sensible para aquellos que estén haciendo actos de corrupción. Es más o menos, me digamos, ser medio transparente, también medio torcido, ¿no? Sí. Sí, es más o menos Pues, el punto, ¿no? también viene la idea como que una verdad a medias es una mentira, ¿no? Es como Claro. usted conecta algo muy importante y es que la corrupción necesita el secreto. O sea, ese es el presupuesto de la relación que hay entre transparencia, acceso a la información y corrupción. Digamos que lo que siempre ha planteado, al menos en estos gobiernos liberales, occidentales, es que mientras más transparencia tengo, es más difícil la corrupción. No quiere decir que no haya corrupción, porque el corrupto, pues de encontrar la forma, la encuentra, pero le cuesta más. Entonces, si yo obligo a que el gobierno muestre todo el tiempo cómo está tomando las decisiones, la corrupción cuesta un poquito más. Ujú. En cambio, el corrupto siempre está buscando, por eso incluso que socialmente lo vimos, yo siempre pongo ese ejemplo de cuando la gente habla de corrupción, baja la voz, y si la gente baja la voz cuando hay corrupción es porque sabe que es un secreto, ¿cierto? Que el secreto se Porque necesita sabe que está mal. porque sabe que está mal. Entonces necesita ese secreto. Entonces la transparencia nos ayuda a romper, pues sirve para muchas cosas, como el que habla de desarrollo social del territorio, la discusión pública, pero también simple para romper ese incentivo que existe o que aparece cuando el gobernante sabe que nadie lo está viendo Ujú. y que sus decisiones nadie las está leyendo y que sus decisiones en ese escenario es que la corrupción tiene una gran apuesta y por eso muchas de las agendas de lucha contra la corrupción se montan también en la idea de la transparencia y de querer mostrar datos. Claro, la producción del programa me pone una pregunta que me parece interesante, es ¿qué significa para usted la corrupción? Y se lo quiero hacer, digamos, en un contexto bien interesante y es, ¿qué significa para cada uno la corrupción? ¿Cierto? Que en algunos momentos uno escucha, pues que robe, pero que no la robe toda y que haga el puentecito, ¿cierto? Pero, ay, pues, a él también le toca, es que es muy sufrido ser tal cosa. ¿Qué significa para usted la corrupción, Camilo? Bueno, esa es una pregunta muy compleja porque además uno puede plantar la corrupción como en muchos niveles de la vida y Sí. muchos espacios, pero yo, pues en la que he trabajado yo casi siempre que tiene que ver con la corrupción pública, la que sucede en el Estado, yo siempre relaciono la corrupción con el abuso. O sea, es todo comportamiento que genere un abuso para beneficio propio con recursos que son de todos. Entonces, cuando yo empiezo a usar recursos de todos y empiezo a tomar a conductas de abuso para que haya un beneficio privado, un beneficio propio, ahí creo que estoy en el terreno de la corrupción. Y eso puede traducirse no solo en dinero, no solo, cuando hablo de lo de todos, no solo en dinero, el usar los carros públicos para lo que no Ujú. es, el usar una norma para lo que no es, y ahí uno puede empezarlo a tener. Esa es una definición muy clásica, sobre todo pues de la teoría con la que funciona la OCDE y bueno, muchas agencias, y porque obviamente hay que intentar acotar para saber en qué vamos, porque la corrupción pues podría ser infinitamente. Ahora, lo otro que usted habla pues de que robe poquito, pero que haga, pues yo ya creo que son como, no tanto definiciones, sino como justificaciones que encontramos en nuestra cultura Sí, o que política naturalizamos y también que en la el naturaleza que comportamiento. justificamos y eso
Yo siempre, cuando la gente me contesta así, siempre digo que eso en el mediano plazo se les devuelve, porque cuando entonces vamos a la EPS y no encontramos el medicamento, yo siempre les digo, bueno, es que era esa es la robada poquito, esa es un poquito la robada poquito. Que es un asunto bien interesante lo que usted plantea, y es que no solo la corrupción es robar, ya en efectivo la plata, Exacto. es darle a un funcionario público, darle la cita a una persona que ya solicitó la cita con tiempo, ya la va a perder porque el funcionario está metiendo, o sea, lo que llama la palanca, ¿no? Entonces mete su Exacto. gente, ya, y altera, digamos, todas las citas, por ejemplo. Eso ya Sí. también es un modo de tela, ¿no? Eso es por ejemplo, que usted dice es un clásico abuso, donde se usa o sea, todos los funcionarios tienen una discreción Claro. para su función, porque obviamente los funcionarios tienen que tomar decisiones, pero cuando esa discreción, esa toma de decisiones es a favor de unos intereses Ujú, privados o específicos, está acudiendo a la corrupción. Incluso aquí en pues, colegio, en la universidad, usamos mucho un ejemplo que es la devolución de favores, ujú, ¿cierto? Yo lo uso mucho como herramienta porque cuando uno ve devolución de favores a través de lo público, muy posiblemente está montando de la corrupción. Y eso es algo que nos sirve mucho pedagógicamente para los ciudadanos, para los estudiantes, de que cuando la gente empieza a ver una devolución de favores, es muy posible que estemos en el terreno de la corrupción, sobre todo cuando el favor se devuelve con recursos públicos. Entonces eso, porque generalmente el que da la cita es saltándose, se le está dando a sus financiadores de campaña, lo devuelve un favor, a sus familiares devuelve un favor, a sus amigos devuelve un favor. Entonces eso, hay al unas herramientas que votante, sirven para claro. entender un poco esos abusos. ¿Y en qué momento Camilo Vallejo le interesó el tema, le generó urticaria la corrupción? Dijo, bueno, voy a trabajar a ver si puedo ayudar a bajar un poco el tema de la corrupción. Sí, pues a ver, esa historia, yo estaba mi primer trabajo fue en el Consejo de Bogotá. Ujú, Y en ese Consejo de Bogotá era el gobierno de Samuel Moreno, y en ese gobierno de Samuel Moreno, pues había mucha corrupción. Y yo venía, pues terminando mi carrera de Derecho, y me encuentro con un equipo de periodistas muy bueno, de comunicadores sociales y periodistas que estaban investigando la corrupción. Y entonces había que hacer debates políticos en el Consejo. Y yo me sincronicé muy bien con ese equipo desde la parte del derecho, intentar aterrizarles todas las ideas que tenían los comunicadores y periodistas que estaban investigando. Tenían temas muy de contratación pública. Y ahí yo creo que fue una cosa donde se fusionaron dos cosas. Mi gusto, no solo por la corrupción, como que dijo, oiga, como abogado, ujú. puedo poner al servicio de esta discusión nacional cosas muy interesantes, pero ahí fue cuando también me acerqué al periodismo. Entonces dije, oiga, el periodismo, esta combinación de periodismo y derecho puede ser Funciona. pues una cosa muy buena, muy funcional. Obviamente yo nunca me había visto pues como un abogado litigante. Yo sabía desde que estaba estudiando que ese no iba a ser mi proyecto de vida pues Ujú. como abogado, y ahí yo creo que fui encontrando. Entonces, al tiempo que me fui metiendo en los temas de abuso del poder, me terminé metiendo en el periodismo, y ahí fue que terminé estudiando también periodismo. Entonces, arrancó ahí. Después viene como toda una etapa en la que yo trabajo en la Fundación para la Libertad de Prensa, y ahí yo no investigaba tanto los abusos del poder, sino que veía cómo el periodista que estaba amenazado, el periodista que fue asesinado, el periodista que fue exiliado, em, veía cómo investigaban la corrupción y el abuso del poder. Entonces ahí vi también como un nivel más macro la importancia que eso tiene para nuestra democracia, que haya gente asciende. Y bueno, y ya después volví a Manizales, y ya con la Corporación Cívica, con el Observatorio de Transparencia, incluso con Manizales Cómo Vamos, pues sigue esta apuesta por generar transparencia, ¿no? Por buscar que la información siempre está a la mano de la gente. Ahí hay un dato bien interesante, y es qué tan responsable es el periodismo de que haya mucha o poca corrupción, que se descubra o que se oculte. Sí, pues a ver, yo ahí lo dividiría en dos formas. La primera es que obviamente el periodismo es necesario en una democracia, y por eso hay que defenderlo y por eso hay que promoverlo, y todas las democracias lo tienen muy claro. Lo que pasa es que meterse en los temas de corrupción implica hacer unos tipos de periodismo que, primero, es un periodismo costoso, Sí. ¿sí? Porque generalmente el investigar la corrupción es un tema que cuesta tiempo, no es algo que se haga con una entrevista, no es algo, ¿cierto? Entonces eso es un periodismo que es costoso, y en un entorno de medios donde las economías de los medios está tan compleja, pues a veces priorizar eso no gusta tanto, Sí, ¿cierto? claro. Entonces eh, y lo segundo es que es un periodismo que es riesgoso en un país como Colombia,
Entonces, además, hay periodistas que lo piensan 2 veces porque no quieren, Ujú. pues, no tienen como proyecto de vida, pues, estarse ganando. Callar mejor. Los políticos se dedican a otros temas y el periodismo deportivo y el de moda, y entonces hacen O otras también cosas. reciben, ¿no? Exacto, exacto. Y ya el otro nivel, como el otro lado que yo creo que es muy interesante es verlos como la participación del periodismo en la corrupción. Que, claro, como es un poder público también, o sea, eso es el típico caso donde son privados cumpliendo una función pública que es Ujú. la de informar. Y claro, y cuando se usan los medios en ese tráfico de devolución de favores, pues también entra la corrupción. Y por eso en muchos niveles se le ha pedido mucha transparencia a los medios de comunicación, que revelen cómo están, digamos, quién los financia, quiénes son sus dueños, quiénes los patrocinan. Yo siento que los medios de comunicación tienen que ir avanzando cada vez más hacia ese lugar para que las audiencias tengan también un sentido crítico de lo que hagan. Yo creo que eso es más importante a que si el medio es de derecha o de izquierda. Yo creo que los medios tienen derecho a tener su línea editorial, pero si mostraran, revelaran un poco más y contaran a qué grupo económico pertenecen, y creo que las audiencias podrían tomar mejor decisiones críticas, y creo que el mostrar eso no los haría menos periodistas ni menos medios de comunicación. Pues ahí está, estamos hablando con Camilo Vallejo. Profe, y siempre se dice, Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Y salimos ahí en el listado Sí, sí, sí. en eso, ¿cierto? ¿Qué tan torcidos somos los colombianos? Lo responde después de esta pausa. Ya regresamos. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizales. Cada persona desde su forma de concebir el mundo Contempla las diferentes formas de ser feliz. Vivir tranquilo, y aportar a la paz. Yo aporto la paz desde la buena convivencia. generando ambientes de conciliación. respetando las ideas de los demás. teniendo buena comunicación. Este es Ahora Palabra, desde el Centro de Producción Audiovisual del Centro de Medios de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Manizales, en alianza con UMFM 101.2. Lo que quieres escuchar, la emisora universitaria institucional de la Universidad de Manizales. Estamos hablando con Camilo Vallejo, director de Manizales Cómo Vamos y director del Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales. Yo soy Richard Millán, el director de la Escuela de Comunicación. Y estamos aquí hablando sobre un tema bien interesante que es la transparencia, pero también la corrupción. Y habíamos quedado antes de esta pausa en un tema bien interesante, y es que nos llama la atención que siempre somos los primeros o estamos entre los primeros países en el mundo en el tema de corrupción, como uno de los países más corruptos. ¿Qué tan corruptos son los colombianos o somos los colombianos, Camilo, de acuerdo con las investigaciones que ustedes han hecho? Pues Richard, eso es un tema complejo. A ver, en esas mediciones de las que usted habla generalmente, por ejemplo, yo pienso en la medición que hace Transparencia Internacional, que es como el indicador más conocido, donde Colombia siempre está de media tabla para abajo y dentro de los peores de América Latina. Y generalmente ahí están revisando corrupción pública, es decir, cómo se comporta el poder público, qué herramientas tiene el poder público, los niveles de participación de la gente en lo público. Entonces ahí uno de esos estándares puede ponerlo. Pero claro, cuando uno, que es un poco la corrupción la que yo digo que yo más he trabajado, que tiene que ver con la corrupción pública, pero cuando uno ya lo plantea en términos de la sociedad en general, ya está hablando de corrupciones privadas, del cumplimiento de normas, y eso ya tienen otras mediciones. Lo que sí es cierto es que en el mundo, que se ha estudiado bastante, aquí hay dos disciplinas que han estudiado mucho este tema, que es la economía conductual, ha usado mucha experimentación, y también la psicología social. Digamos que las dos han tenido como una apuesta muy grande por revisarlo, y se han ido encontrando, bueno, hay muchas tesis, teorías, pero yo creo que a mí las que más me convencen, que son teorías mayoritarias, están diciendo que esa idea que el que es corrupto en la casa es corrupto en la calle no es tan cierto. Eso no, eso pues a nosotros nos gusta repetirlo, y me parece que como valoración moral es chévere, es decir, oye, hay que ser correctos en todas partes. Pero no es tan cierto, no es tan cierto. El ser humano parece que tiene mucha capacidad de amoldarse al contexto en el que esté.
a entender escenarios donde en escenarios donde tengo menos vigilancia, por ejemplo, la casa, puedo ser un lugar más abusivo, más, pero en lugares donde tengo mucha vigilancia puedo poco comportarme perfecto. Y eso tiene que ver mucho también pues como con la criminología, ¿no? Pues por eso los asesinos en serie, usted de repente se da cuenta que en la casa eran los mejores hijos, los Sí. responsables, compraban la leche, respondían por los hijos. O sea, entonces no es tan cierto como esa pregunta, ¿qué tan corruptos somos? Creo que habría que valorarla muy distintamente, pero al menos en corrupción pública sí tenemos claro que, que nos cuesta mucho tener gobiernos que digamos que tengan herramientas ideales para la lucha contra la corrupción. Lo que yo sí creo, Richard, que lo hablábamos ahorita, es que los colombianos tenemos una gran facilidad de justificación, de justificar las cosas, de normalizar las cosas. Y entonces nos inventamos dichos Mm. como esos, ¿no? Esos dichos siempre traen detrás una racionalización que es es muy poderosa y es, pues que no robe tanto, pero que haga, eso también tiene que ver con una idea de resignación, ¿cierto? Como que ya esto no, eso es muy heredado también de la violencia, eso también, la violencia también hay muchas racionalizaciones que los colombianos hacemos, ¿no? Mataron a alguien, algo debía. No, puede que no debía nada, pero esa idea es como intentar normalizar la violencia, lo mismo nos pasa con la corrupción. Entonces yo creo que más allá, no podría contestar qué tan corruptos somos en términos generales, pero sí yo sé, creo que los colombianos tenemos una gran capacidad de justificar la corrupción. Y bueno, creo que tiene que ser con parte de nuestra maduración política que no hemos ido entendiendo muy bien hacia dónde vamos. El colombiano vende fácil el voto y no entiende las implicaciones que tiene. Pues decir, si uno se pusiera muy economista, un voto no vale 100.000 pesos, vale mucho más, porque lo que yo le estoy entregando al poder público es una cosa muy poderosa, pero lo valoramos poco, ¿cierto? Entonces, en la valoración poca yo lo puedo intercambiar por cualquier bobada y eso hace que en el largo plazo no haya una distribución de la riqueza, de la garantía de derechos. Entonces, en Colombia nos cuesta eso. Lo que tal vez es que, hacemos cosas corruptas que no consideramos corruptas, podría ser También puede también. ser parte de la Ya, normalización. o sea, lo que hablamos ahorita de saltarse la cola, o apúnteme en el trabajo, Sí, sí, o, sí. o sea, son cosas que parecerían parte de la viveza del colombiano, Sí. que al final del día son S- corruptelas, ¿no? Yo tengo la teoría de que la mayoría de colombianos sí sabemos que está mal. Nosotros sabemos que está mal. Sabemos que está tan mal que lo hacemos a escondidas. Entonces el que se cola en la fila lo hace calladito, disimulado. Si no, llegaría colándose. O sea, nosotros sabemos que eso está mal, sino que nuestro entorno hace que sea fácil no Pero no poner normalizamos sanción. corrupción, Exacto. No, también, yo creo que sí, pero es como esa, pero pues es una corrupción que se no justifica. como Pero vivencia, ¿qué es una cola en la fila? ¿Qué percepto? O sea, ¿qué es vender el voto? una ¿Qué incapacidad, es? esa capacidad. Yo tengo esa sensación, porque es que yo lo que yo sí veo es que la gente, o bueno, lo que yo interpreto es que la gente sí hace esos pequeños actos y saben que están mal, y lo hacen en secreto. Ujú. Y si lo hacen en secreto es porque saben que está mal. Entonces, yo creo que es más la capacidad de justificarse su propia corrupción, que nuestro ambiente lo permite mucho, y ahí está. También es que tenemos una cultura tan violenta que el reclamo a la corrupción nos cuesta. Es decir, el que se cuela en la fila hay poca gente que le protesta, Sí. porque hay miedo en protestar, porque el corrupto generalmente tiene gran capacidad de violencia, ¿cierto? Generalmente. Entonces eso dice, es mejor mejor no diga nada porque nos evitamos el problema, porque un reclamo a la corrupción implica un entorno de violencia importante y ahí se empieza a entrecruzar el entorno de la corrupción con el entorno de la violencia, también teniendo en cuenta, por ejemplo, que en gran parte de la corrupción política de Colombia están mezclados los actores armados. Es decir, detrás de las grandes contrataciones, de la devolución de favores de algunos alcaldes, de la financiación de campañas, muchas veces están los actores armados detrás. Entonces eso es muy complejo. Usted todos los días tiene contacto con jóvenes en la universidad, en sus clases. ¿Y cómo perciben los jóvenes el tema de la corrupción? Cuando usted dice, bueno, vamos a hablar de este tema. Yo creo que la percepción es una percepción muy similar a los ciudadanos del común, de saber que eso está ahí, saber que eso está mal, pero no dedicarle mucho tiempo a pensarla. El ejercicio que yo siempre les pongo en clase es que piensen cuándo fue la última vez que un familiar tuvo presiones para buscar votos. Y ahí empiezan a levantar la mano. No, sí, mi mamá tuvo que hacer unas listas con unos nombres para el evento del político tal. Sí, mi mamá le dijeron que si no conseguía 10 votos lo echaban del trabajo.
cuando usted ya les hace eso y usted empieza claro, intento como meter como la corrupción es de cotidiana y ellos no la han interpretado como eso, ahí empiezan a darse cuenta del impacto que eso tiene en la familia, en la presión laboral, en el indisponer cosas, en obligar a hacer cosas que uno no quiere. Y ahí ya empiezan como a darse cuenta. Entonces es como una percepción que creo que lo vive la mayoría de ciudadanos. Aquí todo el mundo se levanta a intentar conseguir la plata para existir, pues para Mm. subsistir y no tenemos mucho tiempo de sentar a pensarnos la corrupción, de qué implica vender un voto, o sea, qué implicaciones, eso le cuesta mucho. Y creo que en nuestros debates públicos también ha costado mucho, ¿cierto? Como mostrar el impacto de que tiene haberse robado la ONG RD o haberse robado los centros poblados o haberse... Nos cuesta mucho porque nos quedamos como en la historia truculenta del que quién contrató con quién es este, pero el impacto cuesta. Si nosotros pudiéramos mostrar el daño, que es como técnicamente se llama eso, si la gente pudiera empezar a ver el daño que eso genera, a lo mejor la conversación cambiaría porque ahí sí estaríamos quizás metiéndonos en el día a día de la gente. Que entienda que el hueco en la calle tiene que ver con eso que decíamos que no importa que robe poquito. Ah, pues ahí está el hueco. Que el no entregar el medicamento tiene que ver con el Ujú. robar poquito. Pero tenemos muy poquito. Entonces hay jóvenes que tienen muy poquito tiempo y jóvenes que les cuesta mucho enterarse. O sea, no están muy interesados en enterarse. Em, Porque pues también aquí hay decisiones, Richard, que no se puede pasar por alto. Y es que aquí hay decisiones, por ejemplo, de las redes sociales que de frente han dicho que sus algoritmos no van a privilegiar temas de interés público. O sea, nuestros jóvenes cuando prenden el celular y empiezan a hacer scroll en las redes sociales ya están programadas para que les salgan las menores noticias posibles, Cierto. a menos que ellos tengan el acto intencionado de buscar medios, de buscar analistas, de buscar. Si ellos se quedan así, les va a salir, porque las mismas redes en esta política de intentar evitar noticias falsas, lo que resolvieron fue esconder las noticias en general. Entonces también tenemos una sociedad que le cuesta cada vez más enterarse, además de, pues, a pesar de que están cada vez más conectados. Es peligroso investigar sobre la corrupción. Sí, sin duda, Richard. Obviamente hay regiones de regiones, ¿no? Yo creo que Caldas y Manizales, pues, ha logrado mantener unos niveles de violencia, pues, digamos, moderados. Y yo creo que acá en Manizales, quienes hemos investigado la corrupción, tenemos un ambiente que ha sido favorable de denuncia. Obviamente, siempre están los desplantes o, el- pues, los montajes, que, digamos, hoy en día creo que en una región como Manizales es más preocupante un monte, le hagan a uno un montaje, que le metan cuentos sobre uno. Peligroso un chisme. Es más peligroso el chisme que otras cosas, pero obviamente en otras regiones sí estamos, o sea, cuando estamos hablando ya de las donde hay zonas donde están los actores armados, por ejemplo, que hablábamos, generalmente los actores armados están vinculados a la corrupción, son los Los que tuer ponen los alcaldes, son los que financian los Claro. alcaldes, o sea, eso está entrelazado y cuesta mucho en esas zonas investigar la corrupción. Yo creo que es lo más difícil de investigar. Vea, yo creo que es más fácil hablar de una pandilla en una área urbana que hablar de la corrupción, porque la pandilla incluso uno tiene hasta versiones de periodistas que incluso a los grupos armados en los barrios hasta les gusta que salir en noticias, porque ayudan como a su régimen de terror, ¿no? Pero al político sí no le gusta, ¿cierto? Y al político le cuesta mucho y tenemos, bueno, en Colombia lo que se ha tenido es que las amenazas han ido en aumento permanentemente y eso cuesta mucho. ¿Usted siente miedo o has sentido miedo? Sí, claro, yo sí he sentido miedo muchas veces. Em, También pues por tener tan presente la situación de otros Claro. periodistas, creo que sí da miedo cuando he tenido que estar en medios de comunicación, pues tuve un paso por cuestión pública, cuando estaba en la Corporación Cívica de Caldas, que era un trabajo un poco solitario, Ujú. se sentía miedo, claro. Camilo, gracias Muchas por gracias estar a aquí. ustedes. Camilo también es presidente de la Junta Directiva de la FLIB, la Fundación para la Libertad de Prensa. Es director de Manizales ¿Cómo vamos? Y es el director del Observatorio de Transparencia. Tiene por lo menos 3 salarios de entrada, Qué así bajo rico y fuera, sí. Camilo, muchas gracias. El profesor Camilo Vallejos, yo soy Richard Millán y hasta una próxima oportunidad. Quedan invitados aquí a Abra Palabra, este VICAS, que se origina en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales en alianza con UMFM 101.2. Hasta pronto.